Hola a todos, en este video vamos a analizar la gran mentira que caracteriza la dictadura social comunista. ¿Cuál es la gran mentira? ¿Cómo gracias a esta gran mentira hay ideologías fuertemente limitativas de las libertades individuales que llegan al poder? ¿Cómo estas ideologías y estos regímenes mantienen su poder en el tiempo? ¿Y cómo finalmente logran controlar a la población? Pero antes de seguir con el video, recuerda que está mi libro a la venta, Eurodemencia. En él encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la Unión Europea y cómo esta unión despilfarra el dinero público para mantener una estructura burocrática paquidérmica sobre las espaldas de la clase media que con sus impuestos permite que esta estructura, como decía, se mantenga. No te lo pierdas. Además, si te gusta mi contenido, dame tu like, comparte este video y suscríbete al canal. Esto nos va a ayudar mucho. Para poder explicar este concepto, lo hago primero desde dos perspectivas. La primera perspectiva es una perspectiva, trato de resumir de un punto de vista filosófico la diferencia y qué lleva a desarrollar esa idea social comunista. Y después, de un punto de vista práctico, voy a demostrar cómo estas ideologías social comunistas en la historia y en los hechos prácticos de nuestras vidas alrededor del mundo hayan sido una gran mentira. A nivel filosófico, tenemos un concepto de base. Tenemos una contraposición entre un concepto colectivista igualitario y un concepto individualista. Por ejemplo, en una sociedad liberal se considera que cada individuo se desarrolla en función de sus capacidades, de cuánto se empeña y, en pocas palabras, de los talentos que recibió este individuo al nacer. En una sociedad social comunista, el objetivo es eliminar las clases sociales que son normales en una sociedad liberal, porque no somos todos iguales, cada uno de los individuos es diferente y cada uno logrará cosas diferentes en su vida. Pero en un concepto social comunista, el objetivo es la eliminación de las clases sociales y, de un punto de vista, digamos, filosófico, podríamos decir, me disculpan si simplifico un poco el ejemplo, pero quiero que se entienda, la eliminación del individualismo para favorecer un colectivismo que mantenga a todos iguales. En una lógica social comunista, los dueños de los medios de producción son el Estado, por lo tanto, toda la colectividad. Por lo tanto, el dueño de las ideas, de las cosas que se desarrollan, es un organismo abstracto. Al contrario, en una sociedad liberal, cada uno hace lo que puede en función de las capacidades que tiene. El punto de fondo es que, para muchos, esas ideas de tipo social comunistas son muy llamativas, porque suena bien decir que somos todos iguales, que todos tenemos que tener las mismas oportunidades, que en el caso que alguien no las tenga es por culpa de una hipotética sociedad que tenía en contra. Entonces hay muchos discursos que se hacen alrededor de este concepto que justifican la implementación poco a poco de lo que se convierte, primero, en unas bonitas palabras que viene, digamos, divulgada por estos dictadores que tienen esta ideología social comunista. Y después, poco a poco, con todas las acciones que estos dictadores llegan a implementar, se convierte el sistema social comunista en un sistema fuertemente limitativo de las libertades individuales. Entonces se convierte en una dictadura brutal. Además, en muchos casos, inclusive que han ocurrido en los años recientes con el socialismo del siglo XXI, vemos como estos dictadores llegan al poder democráticamente. Por ejemplo, el caso de Hugo Chávez. En Venezuela tiene su hora, y es que llegó la hora del pueblo. Y poco a poco toman el control de todas las instituciones del país, de todas las instancias democráticas, de todos los que eran los elementos que balanceaban el poder en el país y convierten un país que era un país democrático con todos sus defectos en una dictadura. Y el problema es que el desarrollo de estas dictaduras es que para controlar el pueblo cada vez
se convierten o empiezan a implementar acciones que son cada vez más brutales. Entonces, desde unas bonitas palabras, se convierte en una situación digna de cualquier film horror o de los peores film horror que ustedes han visto en su vida. Esa es la situación. Pero, ¿a dónde está el problema de fondo? En este vídeo, como les decía, vamos a analizar el problema de fondo, que es la gran mentira que esta dictadura difunden entre el pueblo. Y es una mentira que sirve inclusive para permitirles quedar en el poder y mantener el poder a lo largo del tiempo. Y es muy importante entender cuál es la mentira. La mentira está en los hechos. Voy a explicar. Todos estos dictadores, al final, por medio de la implementación de sus ideas social comunistas, poco a poco se convierten en la clase privilegiadas. En otras palabras, lo que era, digamos, la ideología de base, que era eliminar las clases sociales y que todos los ciudadanos fueran iguales, termina siendo exactamente lo contrario. Terminan construyendo una nueva sociedad altamente clasista. Los que son parte del esquema dictatorial, burocrático del régimen, son la nueva clase que controla. Y los demás son la clase que viene oprimida y controlada por ellos. Entonces, la gran mentira está exactamente en cómo estos dictadores implementan esos cambios, que a palabras deberían llevar la sociedad a mejoras y a una forma de vida más igualitaria. Pero en los hechos el resultado es exactamente contrario. Es la creación de nuevas clases sociales donde los miembros del partido son los que controlan la sociedad y que tienen todos los beneficios de la sociedad. Y el pueblo es el que sufre las decisiones equivocadas y las violencias de estos dictadores. Implementan el concepto exactamente opuesto respecto a lo que era su ideal, con el cual convencieron y con el cual le mintieron a su propia base electoral y a los que les permitieron llegar al poder. Esto es un poco, si lo ven bien, es un poco tétrico, efectivamente, porque dicen una cosa, pero termina siendo otra exactamente opuesta. Y hay una cantidad sin número de ejemplos. Por ejemplo, la dictadura, por ejemplo, de Norcorea, donde esta dictadura se convirtió en una dictadura comunista de tipo monárquica. La dictadura de Fidel Castro, por ejemplo, en Cuba, la dictadura chavista en Venezuela. Cuando el concepto social comunista llega al poder, poco a poco desarticula todas las instancias democráticas que permitían a un país considerarse democrático, o por lo menos lo más cercano posible al concepto de democracia, y poco a poco, por medio de limitaciones de las libertades y de un control total de los dictadores, se pierden esas características de libertad que normalmente estos países tenían antes de que esta gente llegara al poder, antes de que estos dictadores brutales llegaran al poder. Ahora bien, aquí hay un concepto muy importante que hay que entender. ¿Cómo es posible que, y por medio de qué acciones logran tener tanto control? Si ustedes comparan, por ejemplo, la dictadura social comunista, normalmente son mucho más longeva que la dictadura de derecha. En mi caso, yo me considero un liberal, no me gusta ningún tipo de dictadura, ni de derecha ni de izquierda. Pero hay que reconocer que las dictaduras de izquierda y de extrema izquierda duran muchísimo más en el tiempo, perduran más en el tiempo. ¿Por qué? Bueno, utilizan varias estrategias. Primero, son sin duda sumamente brutales en el control de la gente. Segundo, hay un empobrecimiento cultural importante por medio de los mensajes que los regímenes comunistas mandan constantemente a sus ciudadanos. Es una forma de lavaje del cerebro, que es constante y continuo. Después intervienen en las escuelas. Los programas escolares cambian y se convierten en programas que están en función de la dictadura para que la dictadura mantenga su poder. Y por último, llevan la sociedad a un fuerte empobrecimiento. El empobrecimiento se convierte en algo funcional para que estas dictaduras se mantengan en el poder. ¿Por qué? En el momento que una sociedad pierde su clase media y se convierte en una sociedad de pobres, estos pobres viven gracias a las migajas que el Estado les da. Un ejemplo que
a un escándalo que ha ocurrido recientemente en Venezuela, es el escándalo, por ejemplo, de las cacas CLAP. Con esas cajas, el dictador Nicolás Maduro y su socio Saab, un colombiano que hace negocio con Maduro y que es el testaferro de Maduro, se hicieron multimillonarios. Una caja que costaba, me parece, cerca de $30, cerca de $15, el Estado de Venezuela lo compraba en 30 y lo distribuía a sus ciudadanos. Esas son formas de migajas por medio de las cuales el dictador tiene el control de su pueblo. Entonces, gracias a la implementación de esta estrategia, han logrado una mayor longevidad respecto a dictadores más, podríamos decirle, más de derecha o de derecha. Pero la característica común de todas las dictaduras son fuertes limitaciones de las libertades individuales y, en el caso particular de la dictadura social comunista, un fuerte empobrecimiento del pueblo, no solo a nivel económico, sino también a nivel cultural. Pero muchas gracias, espero que te haya gustado, dame tu like y comparte este video entre tus amigos si te gustó y suscríbete al canal, no te olvides.